Bienvenidos, bienvenidas a la clase 4 de este curso Desvelando los secretos de la historia del arte. En esta ocasión conoceremos algunos detalles del arte de la antigua Grecia. La cultura occidental se puede explicar a partir de la herencia griega que ha influido en prácticamente todas las formas de expresión artística que se desarrollaron después. Los griegos establecieron los fundamentos de la estética y el idealismo en el arte, pues sus obras se centraron en la belleza, la simetría y la proporción. Hablando sobre eso, aquí pueden ver varios ejemplos donde se puede ver ese aspecto de la simetría, la proporción y la belleza, como aquí les estoy mostrando el Partenón, que es una de las obras maestras del arte griego, y aquí estamos viendo uno de los órdenes clásicos de la arquitectura, el jónico, aquí en este capitel, que tanto la arquitectura como la escultura, aunque aquí les traje dos ejemplos anteriores del prehelénico, cimentaron entonces esas bases del arte occidental. Fueron expertos en la arquitectura, en la escultura, en la cerámica, en la literatura crearon la épica, la tragedia, la comedia, la lírica, la historia y la filosofía. Iniciaremos esta exploración con los antecedentes. Es muy importante siempre ver los antecedentes y además que en este curso de historia del arte, mi idea es que ustedes vayan viendo este hilo conductor desde la antigüedad. Por lo tanto, empezaremos con el arte prehelénico. Aquí estamos viendo dos ejemplos de arte prehelénico. Aquí a la izquierda, una de las esculturas de las islas Cícladas, que es la civilización cicládica, que es la primera civilización que se estudia cuando se habla del arte griego. Y aquí a la derecha tenemos una ilustración del toro de Minos, que es característico de la cultura minoica, que también son antecedentes. Y continuaremos en esta clase y la que sigue, revisando algunos aspectos de las distintas etapas del arte de la antigua Grecia. Así que comenzamos. Aquí pueden ver, es una idea general del arte prehelénico. Se caracterizó por la influencia de las culturas que precedieron a la civilización griega y por el contacto con otras civilizaciones cercanas como la egipcia y la mesopotámica que vimos en clases anteriores. Algunas de las culturas y civilizaciones relevantes, porque existieron otras también, que contribuyeron al arte prehelénico incluyen la cultura cicládica, que vamos a ver a continuación, que floreció en las islas Cícladas en el mar Egeo, aproximadamente entre el 3300, 3200 y el 2000 antes de nuestra era. Luego tenemos la civilización minoica, que floreció sobre todo en la isla de Creta, data del periodo de la Edad de Bronce, alrededor del 3000 al 1450 antes de nuestra era. Y luego tenemos la civilización micénica, eh, que se estableció en el sur de Grecia y prosperó por ahí del 2000 antes de nuestra era. Entonces, ahorita vamos a ver estos tres antecedentes que indiscutiblemente son necesarios para entender el arte griego. Entonces, vamos a empezar con el arte cicládico, el arte de la civilización cicládica, la cultura cicládica, el periodo cicládico, que prosperó en el mar Egeo, en las islas Cícladas, en el archipiélago de las islas Cícladas. Aquí está Grecia, aquí pueden ver las islas.
Se les llama islas Cícladas porque pareciera que forman un círculo. En griego, círculo es ciclos y por eso se llaman islas Cícladas. Son alrededor de 220 islas, algunas más grandes y otras minúsculas. Y como les decía, esta cultura se desarrolló desde el 3300 antes de nuestra era. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de las islas. Las más grandes dieron mayor testimonio de arte en sus tumbas. Por ejemplo, aquí tenemos a Morgos, que fue una de las islas más grandes, Naxos, también tenemos Ios, Antíparos, eh, Tinos, Míconos, Tea, que después cambió el nombre a Santorini. Todas estas islas dejaron testimonio en sus tumbas, tumbas que fueron descubiertas y excavadas en ese auge de aventureros, arqueólogos, exploradores que fue por Egipto, por Grecia, por Roma, por el norte de África, por América, buscando vestigios de culturas anteriores y entonces descubrieron estas tumbas y fue un saqueo impresionante. Lo más característico del arte cicládico son las esculturas de mármol, que a mí me interesa muchísimo que ustedes las conozcan para que entiendan por qué los griegos llegaron a hacer esas obras maestras de mármol. Resulta que si vemos las fechas, estas culturas se consideran antecedentes previas al arte griego como tal. Sin embargo, hubo una continuidad desde el 3300 antes de nuestra era en el trabajo del mármol, del tallado en mármol en esta zona. ¿Ah? Entonces estamos hablando de 3000 años continuos de trabajar y tallar el mármol. Es un poco parecido con lo que les platiqué las dos clases anteriores con el arte de Egipto, donde vimos que no es que de la noche a la mañana crearan las pirámides y crearan los sarcófagos y esas pinturas en pergaminos, sino que fue el trabajo de miles de años, de cientos de años. Lo mismo pasa con el arte griego. Entonces destacan por estas figurillas pequeñas y de tamaño mediano, de figura humana en mármol, como les decía, que tienden al esquematismo, es decir, que son, parten de figuras geométricas, de líneas esquemáticas, hay cierta rigidez, es decir, podemos ver de una manera clara el rostro, el cuello larguísimo, el torso, los senos, los brazos, el abdomen, los atributos sexuales, las piernas y los pies, ¿no? Y estas esculturas se piensa que primordialmente tenían una función funeraria, pero esto va avanzando, se van encontrando nuevos entierros, se va avanzando en el estudio arqueológico de esta civilización y ya se ha visto que también había algunas de estas piezas en contextos habitacionales. No se sabe mucho, no se ha podido escribir completamente la historia de esta civilización por motivo de los saqueos. Es algo que ya les platiqué cuando vimos el arte precolombino. Cuando se encuentra una tumba hay mucha información, hay mucho contexto y se puede reescribir la historia. Pero cuando hay un saqueo, se dispersan los objetos y no se puede reconstruir la historia del siglo XX. Y varios de los artistas que después desarrollaron las vanguardias artísticas o el arte
posterior a las vanguardias, el arte del periodo del entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se vieron muy influidos por estas esculturas, ¿no? Piensen en Brancusi, por ejemplo, que es un escultor, Giacometti, el propio Picasso y muchos otros. Aquí estamos viendo 3 ejemplos para que se den una cuenta del proceso de esquematización de estas figuras. Aquí podemos ver un tipo, que es el tipo caja de violín, que está representando una figura humana que para nosotros actualmente nos recuerda pues el cuerpo de un violín o de una guitarra, pero está representando una figura humana de una manera muy esquemática, mide 21 centímetros y data por ahí del 3200 antes de nuestra era y se encuentra en el Museo de Arte Cicládico en Atenas. Entonces aquí pueden ver la figura esquemática del tipo de caja de violín. Este es el cuello, aquí no está representada la cabeza. Vemos los pliegues que nos hacen ver que es el cuello. Estos son los brazos, pero como pueden ver, muy simplificados, como estos que ven aquí, pero sin manitas. Esta vendría a ser la cintura y vientre, y estas las caderas. Y aquí hay una fisura que representa que es una figura femenina. Entonces, esta es la parte más simplificada. Después tenemos este otro ejemplo que es solamente una cabeza. Se han encontrado muchas cabezas porque como el cuello es tan largo, pues luego se rompía la pieza y quedaba pues la cabeza suelta. También data de por ahí de entre el 3200 y el 2800 antes de nuestra era. También se encuentra en el Museo de Arte Cicládico en Atenas. Y aquí podemos ver pues esta parte que faltaría aquí, que es el rostro. ¿Y qué quiere decir que no tenga cabello, que no tenga ojos, pero sí nariz, boca y orejas en este caso? Acuérdense que vimos este otro ejemplo que no tiene orejas ni boca. ¿Ah? Aquí solamente representaron la nariz y aquí sí hay boca. Pues que está hablando de que sí es una figura humana, pero no es un retrato de alguien en particular. Ahora, la manera de representar la cabeza también llama la atención. Pareciera que tienen una cabeza muy alargada, como hemos visto. Y sí, ya estamos viendo que desde el 3300 antes de nuestra era, esta civilización cicládica antepasada de los griegos ya tenían cierto sentido estético a la hora de trabajar el mármol, cierta idea de expresión, de intención artística, de mostrar ciertas proporciones, cierta abstracción, de mostrar con pocos trazos todo un mensaje, ¿no? Que no se puede todavía explicar del todo y que tiene que ver con la figura humana. Entonces no se sabe qué representan, pero el que sean estos rostros tan simplificados, donde solamente vemos la nariz, que pareciera que están haciendo algo que no entendemos, es lo que le da ese aire misterioso y maravilloso al arte cicládico. Pero además hay músicos. Aquí estamos viendo al flautista de Queros del 2800 antes de nuestra era, en el Museo Nacional Arqueológico de Atenas, mármol, está tocando la doble flauta o aulos. Y aquí a la derecha estamos viendo al arpista de Queros. Queros es el lugar de donde encontraron estas piezas. O el tañedor de lira, también de mármol, 22 centímetros de altura, ambas datadas del 2800 antes de Cristo, y están en el mismo sitio, en el mismo museo arqueológico. Entonces la música
ocupó un lugar destacado en la vida cotidiana y las festividades de la antigua Grecia desde la etapa prehelénica. Los griegos consideraban que la música era una parte esencial de la educación y el desarrollo personal, y se creía que tenía un poderoso efecto tanto en el cuerpo como en el alma. Desarrollaron variedad de instrumentos musicales como la lira, que aquí la vemos, o arpa, el aulos o doble flauta, la flauta simple, el tambor, el címbalo, que eran como dos conchitas, y tanto en la cultura egipcia como en la cultura griega, estamos hablando que desde el 3000 antes de nuestra era, el ser humano creaba música con intención, tanto para disfrute de la vida cotidiana como para las festividades y para los ritos ancestrales.